Hola, no sé si me escuchan. Súper, gracias. Ok, voy a dar un par de minutos nada más por si llega alguien más, pero ya casi empezamos. Buenas tardes. Ok, bueno, yo creo que podemos empezar ya. Entonces, hola, buenas tardes. Bueno, esta es la charla sobre creación de widgets personalizados en Drupal o custom widgets para más rápido. Así que bienvenidos. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Darisa Spinach. Yo trabajo como Drupal Developer en Estudio Manatí. Pueden encontrarme casi en cualquier lado como @Darisa. Mucho gusto. El link a los slides está ahí abajo. Va a estar como solo un slide más, pero voy a subir la presentación apenas termine la charla al sitio del campo. Entonces, vamos a ver, les decía que yo trabajo en Estudio Manatí. Manatí es una agencia web ágil con enfoque de colaboración en el diseño y excelencia en la entrega. Queremos hacer la web un mejor lugar. Nuestro enfoque es en las personas, las experiencias de las personas y queremos generar impacto social. Entonces, eso es lo que hacemos, eso es lo que somos y pues nos gusta un montón. Como parte de mi trabajo en Manatí, he trabajado también con el equipo de Dican. Dican es una plataforma de datos abiertos que es de código abierto y lo que hace esto es que le da a las organizaciones y a los individuos libertad para publicar y consumir información de forma estructurada. Justamente a partir de mi trabajo en Dican es que nace esta charla. Entonces ya más adelante les voy a explicar bien por qué es eso, pero quiero dejarlo ahí para que al final de cuentas de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Eh, En esa charla vamos a hablar primero de qué necesitamos saber para poder hacer widgets personalizados en Drupal. Ahora sí, cuándo debemos usarlos, cuándo no es necesario. Les voy a contar la historia que les decía de Dican, cuál era el problema y cuál fue la solución que encontramos al problema. Y finalmente, cómo hacerlo en realidad. Entonces vamos a ver. Cosas que necesitamos saber. Les mencioné, bueno, en el slide anterior habían tres cosas. Uno de ellos es tenemos que saber de campos en Drupal, tenemos que saber render arrays. Y el tercer punto es anotaciones. Entonces vamos a irlos viendo de uno en uno. Esa parte creo que se va a ir un toquecito más rápido porque es como para setear nivel, pero si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat o hacerlo al final, como ustedes prefieran, no hay ningún problema. Yo ahí lo estoy viendo. Entonces, empezando por campos. Todos hemos interactuado con campos en Drupal. Los campos son básicamente componentes individuales que hacen que cada uno de los tipos de contenido que nosotros tenemos en nuestro sitio sea único. Entonces, tenemos los más comunes como el body y el title, pero también podemos tener campos extra para una dirección, para país, provincia, cantón, distrito, tags, imágenes, videos, lo que sea. Y todos estos campos son definidos gracias a Field API. Field API tiene tres componentes principales, que son los field types, field widget y field formatter. Entonces, en esto tenemos que los field types son básicamente los que permiten definir el tipo de datos que vamos a almacenar nosotros en la base de datos. El field widget es
el que nos permite definir cómo el campo debe desplegarse en el formulario. Es decir, cómo se le va a mostrar al usuario la página o el elemento a la hora de que ellos metan información al sitio. Y el formatter o formateador es cómo el campo se despliega al usuario final. Entonces, pueden ver ahí en la imagen que tenemos al lado izquierdo, tenemos el ejemplo de un widget. Ese es el widget de autocompletado, por ejemplo, pero ese mismo widget de autocompletado se puede utilizar con otro tipo de campo, con diferentes tipos de campo. Y se puede desplegar al final con diferentes formateadores. En este caso lo estamos desplegando con forma de links, pero también podrían haber sido texto plano, sin que tuviera links, hubiera podido ser una entidad referenciada y entonces poníamos el teaser del elemento. Entonces son diferentes elementos que tenemos. Drupal ya provee un montón de opciones para las tres cosas. Y las tres cosas son plugins. Al final de cuentas, todos son plugins. Y cuando nosotros queremos crear uno nuevo, de cualquiera de los tres, lo que tenemos que hacer es crear un plugin nuevo. Para crear plugins, tenemos dos cosas súper importantes. La primera es definir el annotation y la segunda es crear la clase como tal, ¿verdad? En realidad las dos cosas están dentro de la clase. Tenemos que definir el annotation porque es lo que permite que Drupal descubra que existe un plugin nuevo. Y además, las clases estas deben retornar render arrays, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un render array? Esos arreglos son bloques, son básicamente los bloques de construcción de Drupal. Se usan para construir todas las páginas que tenemos en ese CMS, dan información sobre los datos que se deben mostrar y además dan información sobre cómo deben mostrarse esos datos. Entonces, pueden ver que ese es un ejemplo de render arrays. Es bastante sencillo, es un arreglo normal, es asociativo, tiene llave de valor, y ahí lo que podemos descubrir es que él nos da las dos cosas que les decía, tanto el dato que vamos a mostrar como las pistas, digamos, sobre cómo debe desplegarse ese dato. Entonces, en estos arreglos podemos distinguir los datos de esas pistas porque las pistas tienen un signo numeral al frente. Esos elementos que tienen el signo numeral al frente se llaman propiedades y todo lo demás va a ser el contenido como tal que necesitamos desplegar. Entonces vean que, por ejemplo, en este caso tenemos content y ese content puede tener cosas anidadas adentro y es lo que nos dice qué información hay que mostrar. Acá lo que estamos diciendo es que el contenido que devuelve este arreglo va en una página y por eso es que tenemos el shard type al inicio. Entonces, básicamente así es como funcionan los render arrays y pueden ver más información en ese enlace que está ahí abajito, pero ese es el resumen y todo en Drupal al final son render arrays. Estos arreglos es lo que Drupal utiliza para realizar el rendering de las páginas. ¿Qué es este rendering? Básicamente, traducir de el código, digamos, a markup HTML. Ahora, el tercer punto eran las anotaciones. Esas anotaciones se utilizan para registrar los plugins y para poder describir los metadatos de esas clases. Básicamente son comentarios estructurados que nos dan información sobre una clase. Esa información nos permite saber qué tipo de plugin, qué tipo de elemento es, cuándo se puede utilizar, cómo se llama. Entonces hay muchísimos tipos de annotations dependiendo de lo que nosotros queramos hacer en Drupal y hay cosas particulares, en el caso de nosotros, para hacer field widgets. ¿Cómo se ve una annotation? Este es un ejemplo. De hecho, este es un ejemplo tomado directamente del core de Drupal. Y es el widget de checkbox. Me imagino que todos han visto un campo que se muestre con un checkbox en Drupal. Y básicamente la annotation para él es así. Vean que simplemente tiene un label al frente, @fieldWidget, y abajo ciertos elementos. La sintaxis de todas las anotaciones en Drupal viene de Doctrine. Sin embargo, también respeta los estándares de Drupal. Entonces, van a ver igual que tiene una estructura que es de tipo llave de valor y que respetando los estándares de Drupal cumple esto de que después de cada valor debe haber una nueva línea, que al final de la lista siempre debe haber una coma, que los valores pueden ser strings, booleanos, números, listas, otras estructuras asociativas y que podemos tener cosas anidadas. Entonces, con esas tres cosas ya nosotros podemos construir widgets, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a verlos.
En Drupal, la mayoría de las cosas se hacen vía interfaz, ¿ok? Pero a veces lo que Drupal, las opciones que Drupal nos da para hacer los de la interfaz web no es suficiente. Entonces, un ejemplo de eso son justamente los widgets custom, pero al final de cuentas, dice, pueden hacer exactamente la misma forma en la que Drupal ya hizo los widgets que ellos tienen. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo hacer un widget custom o cuándo utilizar uno de Drupal? Bueno, básicamente, un widget custom podría ser una combinación de otros widgets que ya existan, pero con una funcionalidad un poco diferente. Podría ser simplemente que necesitamos agregar funcionalidad extra a un widget que ya hay. Podría ser que necesitemos escribir algo completamente desde cero porque ocupamos algo que no tiene nada que ver con lo que ya existe. O podría ser algo que sea una mezcla de todo lo que ya mencioné. Entonces, es un poco complicado definir cuándo sí y cuándo no. Pero podemos empezar por hablar justamente de eso, cuando en realidad no es necesario. Si nosotros decimos que necesitamos alterar cómo se despliega el elemento, y eso no necesariamente ocupa un widget. Un widget custom, ¿verdad? Si necesitamos agregar lógica extra para los submits o para las validaciones del campo, eso tampoco necesariamente es un widget custom, porque eso se puede hacer en un form alter. Si nosotros tuviéramos que mostrar campos condicionalmente, eso tampoco es un widget custom, porque podríamos usar States API. Entonces, ¿cuándo sí? Bueno, es una pregunta divertida, porque Drupal ya nos da muchísimos widgets out of the box, pero a veces eso no es suficiente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber que ahora sí? Mi recomendación es básicamente que hagamos un widget custom cuando nosotros necesitamos guardar datos de una manera en particular, pero a la hora de desplegarlo no necesariamente es tan sencillo. Necesitamos algo que sea fácil de utilizar para los usuarios y que no los lleve a cometer errores. Entonces, el ejemplo clásico de widgets customs es un widget para escoger un color, ¿ok? De una paleta de color, pero que lo que vamos a guardar en la base de datos es el código hexadecimal. No vamos a tener el usuario ahí metiendo el código hexadecimal del color que quiere. Posiblemente lo va a pegar mal. Si es un usuario normal, digamos. Pero si le ponemos una paleta ahí de color y él puede seleccionar y probar los colorcitos que hay y al final guardamos el hexadecimal, pues eso funciona. Entonces, en ese caso podríamos hacer un widget custom. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos guardar una URL, pero a la hora de mostrárselo al usuario en el formulario, queremos que él pueda subir un archivo o poner una URL. Pero de las dos formas se va a guardar solamente como la URL. Eso puede ser un ejemplo de un widget custom. Otro ejemplo es, por ejemplo, si necesitáramos funcionalidad para reordenar elementos. Por ejemplo, en Manatí recientemente, dos compañeros, Andrés y Rodrigo, crearon un widget justamente para reordenar elementos, porque había una pregunta en lo que estaban realizando que los usuarios tenían que ordenar las opciones de la pregunta, de lo que era más importante a lo que era menos importante para ellos, pero necesitaban mantener todos los textos que siempre fueran iguales y que fuera fácil para los usuarios poder escoger una cosa u otra, ordenarlos y tener claridad sobre qué está sobre qué. Y tal vez eso con la funcionalidad de pesos que Drupal nos da no era tan fácil. Entonces, ese es otro ejemplo de cuándo podemos usarlo. Otro ejemplo, y que es el que vamos a ver más o menos en esta presentación, es cuando nosotros queremos embeber muchos campos en un solo campo, porque todos juntos forman lo que en realidad nosotros necesitamos. Entonces, vamos a ir viendo justamente ese ejemplo más adelante. En resumen, no deberíamos reinventar la rueda. Drupal ya nos da un montón de cosas y sí necesitamos revisar lo que Drupal nos da. Pero podemos utilizar eso mismo que Drupal nos da como una base para crear nuevas cosas. Ahora, sí, está bien, hay que revisar lo que nos da para no reinventar la rueda, pero entonces, ¿cómo sé que widgets existen? Mi recomendación de momento es utilizar Drupal Console. Hay gente que dice que ya perdió el momentum, pero aún funciona. Entonces, podríamos utilizarlo para descubrir cuáles son los widgets que tenemos nosotros en nuestra página. Perdón, en nuestro sitio. Solamente corriendo ese comando, ya nos deja saber cuáles son todos los
widgets que tenemos en nuestra instalación de Drupal. No solamente los que da core, sino también los que provean los módulos contrib que nosotros tengamos habilitados. O hasta los custom. ¿Ok? Ok, entonces. Deacon, volvamos a esto. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos? Bueno, básicamente Deacon ahora es, bueno, en Drupal 7 era una distribución y tenía un montón de cosas y un montón de tipos de contenidos, pero tenía un problema de escalabilidad. Entonces, ahora para Drupal 8 y Drupal 9 decidimos hacerlo un poco diferente. Ya no es una distribución, es solamente un módulo y queríamos hacer que fuera API first y que fuera guiado por esquemas. Entonces, ahora lo que tenemos es un solo tipo de contenido que se llama data y ese tipo de contenido tiene un solo campo que se llama JSON metadata y ese JSON metadata es de tipo string long, pero lo que guarda es solamente datos en formato JSON. ¿Ok? Entonces, eso es todo. ¿Ok? Nosotros tenemos el campo, tenemos validaciones por aparte para verificar que el JSON que se mete en el campo sea válido contra algún esquema de datos abiertos, el que nosotros queramos, y todo bien. Sin embargo, para los usuarios, eso no es factible, porque si ustedes llegan para editar algo y lo que se encuentran es ese elemento que están viendo en la pantalla, ¿cómo saben cómo editar el título? O los tags, o la categoría. Es muy... No es fácil de usar. Perdón, tengo mucha tos. Entonces, descubrimos una librería que se llama React JSON Schema Form. Con ella empezamos a cambiar esto. Y ya hicimos que se vieran diferentes campitos por cada uno de los elementos del esquema. Sin embargo, seguía siendo muy difícil de usar. Y más que difícil de usar, era muy difícil de personalizar para todas las cosas que nosotros necesitábamos. Entonces, dijimos, bueno, Drupal ya tiene un montón de widgets por defecto. ¿Qué tal si hacemos uso de esos widgets? Porque en este caso, si nosotros necesitamos hacer algo para, no sé, la fecha, ni siquiera logramos hacerlo. Era muy, muy complicado crear widgets personalizados utilizando React JSON Schema Form. Entonces, decidimos cambiarnos. La solución fue justamente crear ese widget que se llama JSON Form. ¿Cómo lo hicimos? Ok. Básicamente es como se crea cualquier otro widget custom o no custom. Es exactamente igual que un widget en Core, pero le metimos un poco de complejidad al final. Entonces, las 5 cosas principales que necesitamos hacer es definir la ubicación de la clase que va a definir el widget, definir el namespace, definir la anotación, crear la clase como tal. Y si necesitamos agregar configuración, eso también va adentro. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. Ok, en cuanto a ubicación, es súper sencillo porque simplemente de seguir ese patrón. Entonces, necesitamos crear una carpeta de SRC, que adentro de esa carpeta de SRC tengamos una que se llama plugin, adentro de esa una que se llama field, adentro de esa una que se llama field widget, y ahí adentro es donde agregamos nuestra clase, ¿ok? Entonces, en este caso, el nombre de mi módulo era JSON Form Widget y el nombre de mi clase era JSONFormWidget.php. Entonces, simplemente queda colocado en esa ubicación. ¿Ok? Con eso ya lo tenemos en el lugar correcto. Ahora sí, el namespace. Básicamente ese es el mismo patrón. Namespace, Drupal, / el nombre del módulo, / plugin, / field, / field widget. Entonces, en nuestro caso fue simplemente cambiar el nombre del módulo por JSON Form Widget. La anotación, ahora sí, eso sí es lo que ocupamos particular de los widgets. Entonces, la primera línea, digamos, ahí tenemos como una descripción, pero eso no es la anotación como tal, sino que empieza a partir de la segunda, el @fieldWidget. Ese @fieldWidget es lo que permite que Drupal entienda que esto es un widget. Entonces, ya adentro es donde metemos la información del widget como tal. Los 3 elementos requeridos para hacer un widget custom son el ID, el label y el field type. El ID es el nombre máquina del widget.
El label es el nombre humano del widget. Y el field type es simplemente decir cuáles son los tipos de datos con los que podríamos utilizar este widget que estamos haciendo. Entonces ahí lo que estamos diciendo es, se reconoce dentro del sistema como JSON Form Widget, la etiqueta que se le muestra al usuario es JSON Form, y este widget lo vamos a poder utilizar siempre que haya un campo de tipo string long. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la clase. ¿Qué particularidades tiene la clase? ¿Ok? Para crear un widget necesitamos implementar la clase widget interface. Y además podemos extender de widget base. Extender de widget base no es necesario, sin embargo sí es recomendado, porque ya provee un montón de cosas que son útiles e importantes para nosotros. Entonces, con solamente esas dos cosas ya tendremos un montón de camino recorrido. Luego de eso, lo único que necesitamos es implementar la función formElement. Esa función es en realidad en donde hacemos la magia. ¿Okay? Allá adentro es donde definimos qué es lo que se va a mostrar, cómo se va a mostrar, qué tan complicado queremos que sea. ¿Ok? Así se vería una implementación del formElement. Simplemente es poner la definición con los parámetros que son y todo, y adentro definir un render array y retornar ese render array. Una vez que tenemos eso, ya podríamos tener bien nuestro elemento. Acá está un ejemplo sacado directamente del core, y este es el ejemplo de cómo construye Drupal un text field. El widget se llama String Text Field Widget, y vean que es solamente eso, son solo esas líneas de código lo que tiene ese formElement. Y así es como despliegan el elemento que queremos, la cajita de texto. De hecho, eso se ve así. Simplemente. Nosotros allá adentro podríamos poner todo lo que queramos, hacerlo tan sencillo o tan difícil como nosotros queramos y no hay ningún problema. Antes les dije que podemos extender de la clase widget base porque es la que nos da cosas base, pero si nosotros estamos haciendo, no sé, una variación de un text field, también podríamos extender simplemente de esa clase de string text field widget y meter cambios ahí, sin ningún problema. ¿Qué pasa si ocupamos agregar configuraciones? Ok, a veces necesitamos hacer eso, porque depende de cierta configuración, podemos hacer una u otra cosa. No sé si, por ejemplo, han notado que cuando tienen un texto que sea, un campo que sea tipo texto largo, cuando ustedes escogen el widget de text area, les dice que cuántas columnas quieren. Eso es la configuración del widget. En el caso de nosotros, de este JSON Form, necesitamos que el usuario pudiera indicar el esquema, porque la idea de este widget es que podamos construir el formulario con base en un esquema JSON. Entonces, si ese esquema JSON va a tener 5 campos o 10 campos o lo que sea, no nos importa. Lo que queremos es que, sin importar qué haya ahí, nosotros podamos construir un formulario. Y que podamos hacer varios, qué sé yo, podemos definir un campo que es para el esquema de datasets y otro campo que sea para el esquema de publishers o para el esquema de lo que sea. Entonces, necesitamos esa configuración, que el usuario nos diga cómo se llama la configuración o cómo se llama el esquema que usted quiere utilizar para construir ese formulario. Y eso fue lo que hicimos. Son 3 pasos básicos. Primero, tenemos que asignar los valores por defecto para la configuración o las variables que nosotros necesitamos. Segundo, necesitamos crear el esquema de la configuración. Eso es utilizando el folder de config schema. Y lo tercero es agregar el formulario como tal. Entonces, para agregar valores por defectos, lo único que tenemos que hacer es implementar la función default settings y devolver ahí la variable y el valor que va a tener. En el caso de nosotros, el nombre de la variable es esquema y el valor que iba a tener era simplemente vacío y que la gente simplemente metiera ahí después lo que necesitaban. Así era. Ya empezó a llover. El segundo paso era ya crear el esquema de configuración. Entonces, les decía, es crear un archivo adentro del directorio folder, config schema, y ahí creamos el archivo que se llama módulo.schema.yaml. Y ahí adentro metemos la información. Entonces, en este caso teníamos que una sola variable que se llama schema, que era de tipo string, y que el label iba a ser schema. Y el tercer paso es agregar el formulario para la configuración. Eso es simplemente implementar
el método settingsForm y devolver de nuevo un render array para el elemento que quisiéramos. Si hubiéramos tenido 3 variables, 4 variables o las variables que fueran de configuración, simplemente los metemos acá para que el usuario pueda meter la información después. Esos 3 pasos que les acabo de enseñar lo que producen es esto. Entonces, cuando la gente ya en el campo que era de tipo string long seleccionó que va a usar el JSON metadata, entonces, perdón, seleccionó que iba a usar el campo, el widget JSON form, entonces le sale el nombre, le sale el formulario de configuración del widget. Hay un punto extra que es si nosotros queremos que se dé también un resumen de la configuración. En ese caso, lo que tenemos que hacer es implementar el método settingSummary y devolver ahí lo que queramos. En mi caso, al hacer esto, producía esto, que yo ya dije que el campo JSON metadata iba a utilizar el widget JSON form y que el esquema que vamos a utilizar es dataset. Entonces, ahora sí, ya tenemos toda la base. Eso es lo que necesitamos para construir cualquier widget, ¿ok? Y en el Form Element nos podemos poner lo creativos que queramos y no hay ningún problema. ¿Cómo lo hacemos complejos? Justamente en esa parte, en la implementación del Form Element. Y si lo estamos poniendo así muy complejo, como en el caso que les estaba contando de nosotros, que vamos a poner un campo adentro de otros campos, ya se los voy a enseñar, también tenemos que implementar la función extract form values. ¿Por qué? Esa función nos permite extraer los datos que el usuario metió en el formulario y para que, para que nosotros podamos procesarlos y que quede un solo valor. Entonces, en el caso de nosotros, nuestro campo era de tipo string long, o sea, en la base de datos simplemente se guarda eso, un texto largo. Pero la gente va a meter esa información en varios campos, ¿ok? Para que no tuvieran que hacer como les había enseñado antes del campo que tenía solo el JSON. Entonces, cuando los usuarios metieran todos esos datos en el formulario, yo iba a necesitar traducir todo eso a un solo JSON y meter ese JSON ya en el campo, que es lo que se iba a guardar. Entonces, para hacer cosas como esas, es que necesitamos el extract form values, porque necesitamos procesar el input del usuario para poderlo guardar en la base de datos. Entonces, vamos a verlo. Voy a cambiar lo que les estoy compartiendo. Y aquí está. Ok. Entonces, básicamente, lo que teníamos era esto. Este es un nodo de tipo data en Lincoln. Es para meter información sobre los incendios forestales en Costa Rica. Entonces, si ustedes tratan de venir aquí a editarlo, van a ver que lo único que tenemos es, cuando quiera cargar, lo único que tenemos es esto. Si yo les digo a ustedes, porfa, edítenme la información de contacto, digo, va a ser muy difícil. Tendría que ser un usuario que sepa JSON y entonces venga y lo busque y encuentre qué es lo que necesita cambiar. Pero para los usuarios normales que están publicando información, no necesariamente saben JSON. Entonces, es muy complicado. Entonces, ese formulario lo que hace es transformar todo esto para que la gente no tenga que meter los datos así. De hecho, el esquema que estamos utilizando es este. Entonces, vean que esto es simplemente un archivo .json que tiene la definición del esquema que queremos. Entonces, dice que tiene un campo que se llama type, uno que se llama title, otro que se llama identifier y así. Y todos esos campos, si ustedes ven, son las cosas que están acá adentro. Para hacer el cambio, lo único que tenía que hacer era lo que les enseñé antes, venir acá, cambiarlo. Ya está disponible porque en la annotation dijimos que el texto, que los campos de tipo string long iban a tener eso. Y acá cambiamos la configuración del elemento para que use el esquema que necesitamos. En mi caso, el esquema se llama dataset. ¿Dónde actualizamos eso? Y guardamos. Ya podemos nosotros venir y recargar nuestra página de edición o de crear un nuevo nodo. Y van a ver que todo ese JSON que veían antes, ahora está distribuido en los diferentes campos. Y entonces ahora sí, es mucho más fácil venir y cambiar quién es el punto de contacto. Ya no va a ser Julio. Digamos que ahora es Randall. Y ya podemos guardar esto. En el extract form values hacemos el procesamiento para que todo esto deje de ser en múltiples campos y se convierta solamente en el valor del JSON metadata.
¿Cómo pasó? Les voy a mostrar un poco el código para que lo vean, pero básicamente es en la implementación del JSON Form Widget. Vean que acá tenemos lo que les decía de el annotation. Estamos extendiendo del widget base y digamos, aquí no tuvimos que implementar el widget interface porque widget base ya implementaba widget interface. Entonces, por eso es que está así. Y acá, en nuestra implementación del form element, que es esta parte de acá, esta función, de hecho, voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Ajá, en nuestra implementación del form element es donde hicimos lo que necesitamos. Entonces, en este caso, simplemente creamos un servicio que es el constructor del formulario y nada más le pasamos el esquema. Luego ese servicio nos devuelve el JSON. Entonces, voy a ir un momentito a ese archivo nada más para que lo vean, pero en realidad esta clase simplemente tiene esa función de getJSONForm que lo que hace es iterar por las propiedades del esquema y tratar de traer el elemento correcto. Lo hago más grande. Voy a hacerlo un poquitito más grande porque alguien preguntó que si se puede ampliar la vista. No sé si ahí está mejor. Ok, entonces, digamos, este getJSONForm lo que hace es eso que les decía. Él toma el esquema del constructor, itera sobre las diferentes propiedades y trata de ver qué tipos son para traer los elementos individuales. Entonces, por ejemplo, acá cuando con cada uno estamos trayendo el elemento, solamente podemos tener 3 tipos. Uno que fuera de tipo objeto, otro que es de tipo array y otro que es de tipo string. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer match a lo que tenemos acá, ustedes pueden ver que, por ejemplo, ese metadata context, title, unique identifier, todos esos son de tipo string. Cosas como la organización, el contacto, son de tipo objetos, porque son colecciones de otros campos. Y estos elementos como categoría y tags son arrays. Pero también tenemos arrays que son súper complejos, porque no simplemente tienen strings adentro, sino que también tienen más objetos, como en el caso de las distribuciones. O cosas mucho más complejas, porque en este caso, esa misma distribución tiene un objeto que se llama esquema, y esos esquemas tienen muchos campos. ¿Ok? Entonces, eso es así complejo por las características del esquema que estamos utilizando. Pero para poder hacerlo así, tuvimos que partir desde lo básico y después crear digamos, los servicios para proveer las demás cosas que necesitábamos. Entonces, no sé, les voy a enseñar el caso del string. En el caso del helper, para construir elementos string, nosotros lo que estamos haciendo únicamente era hacer la definición básica del elemento, agregarle un título, una descripción, valores por defecto, dependiendo de lo que venía en el esquema. Y, por ejemplo, para el tipo, lo único que hacíamos era revisar que el valor por defecto, digamos, todas las cosas que fueran string van a tener un text field, excepto si tienen un valor de format que es un URI o si es un enum. Pero eso ya es lógica particular de los esquemas que estamos utilizando, ¿verdad? O de las cosas que estamos soportando para los esquemas. Al final, lo único que en realidad necesitábamos desde el principio era invocar lo que sea que nos construya nuestro render array desde la función formElement. ¿Ok? Entonces, no sé si hubiera algo que quisieran ver en particular y así, les puedo pasar el enlace del pull request que hay ahorita en Lican. Eso todavía no se ha terminado, está todavía en proceso. Pero pueden ver que ya, digamos que lo que faltan son como detalles, porque en realidad ya está la funcionalidad principal para strings, objetos, arreglos sencillos y arreglos complejos. Entonces,
Eso es más o menos así. No sé si tienen alguna pregunta. Que más bien me pasé un poquitito de tiempo. Igual si quisieran, si quisieran comentar sobre esto o tuvieran preguntas, si quieren hacerles por aparte, de nuevo pueden encontrarme en Twitter o en el Slack del Drupal Camp o incluso, bueno, ya termina el evento, pero todavía pueden escribirnos por acá. Y eso sería todo. Gracias, Andrés. Gracias, Alonso. Este, sí, no sé. Creo que entonces estaríamos. Muchísimas gracias.